Hola, en este video trataremos el tema de qué hacer en un servidor nuevo y más importante aún, qué hacer para aprovechar los bonos en el lanzamiento del servidor. Primero hablaremos de cómo yo aprovecharía el bono al máximo. Comenzamos por mencionar los bonos que darán en este inicio de servidor, los cuales están claramente enfocados en la recolección, ya que aumentan la fama de recolección un 100%, aumenta los recursos que obtienes en un 200% y reduce el peso de los recursos en un 66%. Además, quedan 2000 puntos de aprendizaje, los cuales los puedes utilizar para subir el nivel de recolección. Continuando, aclaro que este consejo es según mi opinión. Una vez aclarado esto, pasemos al consejo. Para aprovechar el bono, es mejor aprovecharlo en una de las características más demandantes en cuanto a tiempo, lo cual es la recolección de recursos, ya que a diferencia de la experiencia para la maestría de armas y armaduras, la recolección es más tardada. Rara vez hay bonos que aumenten la fama de recolección y cuando los hay son muy bajos en comparación al que habrá en este inicio de servidor, y hay que tomar en cuenta que la recolección se sube de manera gradual, a menos que se utilicen tomos para aumentar la experiencia, los cuales en un inicio serán escasos y costosos, por lo cual no es una opción viable para todos. ¿Cómo aprovechar los bonos para fama de combate? En caso de que no quieran hacer nada relacionado a la recolección y quieran aumentar su fama de combate, en un inicio, lo mejor es matar enemigos de mundo abierto, utilizando una build con Cestan. Dicho lo anterior, recomiendo que si son nuevos hagan esto en zona amarilla o roja, o en las nieblas de zona amarilla, y si tienen experiencia en el juego aprovechen a ir a zona negra a mapas de nivel alto. Antes de continuar, si te ha gustado este video, haz clic en el botón de suscribirme, deja un like, activa la campanita y deja un comentario. Continuando con el video. Posteriormente, si tienen el equipo y el nivel de equipo necesario, pueden optar por realizar mazmorras o dungeons grupales de manera solitaria, o si tienen experiencia tratar de matar jefes de las estáticas solos, ya que estos otorgan gran cantidad de fama y buenas recompensas. En su mayoría, esto lo realizan utilizando alguna build destinada para esto, como las que utilizan los bastones naturales y Cestan, y que además utilizan un set de esquipeo para llegar a los jefes de manera más eficiente. O ir en un grupo chico por estos jefes. Si son algo experimentados en esta tarea, pueden realizarlo con equipos de bajo nivel. Otra forma de obtener fama de combate serían las nieblas letales, ya que además de conseguir fama, obtendrán poderío, los cuales lo pueden intercambiar por los cofres, los cuales otorgan buenas bonificaciones de dinero y libros de experiencia. Además de esa opción, están los caminos de Abelan, aunque esta es más recomendable para grupos pequeños, que lleven una composición con un healer y un tanque, para poder realizar la mayoría del contenido. La opción que algunos jugadores puedan realizar, y que tal vez hagan los gremios más grandes y experimentados, serán las avalonianas, ya que estas proporcionan un bono adicional de fama y además brindan buenas recompensas. Sin embargo, en un servidor nuevo, es un contenido que pocos harán. Finalmente, lo que menos recomiendo son las mazmorras individuales, ya que las recompensas raramente son buenas. Y lo que no recomiendo respecto a la fama de combate son las mazmorras corruptas, ya que estas casi no otorgan fama. En mi opinión es menos relevante en cuanto a los bonus, ya que eso lo puedes subir en cualquier otro momento y a mejor sea tu economía, conseguirás un mejor rendimiento. ¿Cómo aprovechar el bono en recolección? La mejor manera, en mi opinión, es utilizar los puntos de aprendizaje que regalarán en un inicio de manera automática en las ramas de recolección, enfocándose en aquellas que desbloquean la utilización de herramientas de niveles más altos, y no gastar muchos puntos solo para aumentar la recolección de un nivel en específico. A partir de aquí, lo mejor es aprovechar las nieblas de Abelan de zona amarilla, llevando equipo de recolección, comida específica para recolectar y todas las herramientas posibles, siendo opcional la caña de pescar. En caso de que utilizar la caña de pescar, lo mejor es consumir lo que pescan, para aumentar su experiencia en pesca. ¿Por qué farmear en las nieblas? Lo mejor es utilizar esta zona porque aquí aparecen todos los recursos del juego, a diferencia de las zonas cercanas a las ciudades donde aparecen determinados recursos de acuerdo a cada región, además de que hay enemigos que dan puntos similares a los de mundo abierto, los cuales siempre son buenos. Consejos generales. Si, como mencioné en el video, utilizas el bono para subir las ramas de recolección en las nieblas, ya sea amarillas o negras, siempre es bueno hacer un poco de fama de combate matando enemigos elite o que sean más fuertes que los regulares.
En este caso nos enfocamos más en un mundo nuevo, donde la economía es diferente, pero a la vez en camino a convertirse en una economía similar, probablemente a la que hay actualmente en el servidor actual de Albion. ¿Por qué dejar la experiencia en maestría para el final? Este tipo de experiencia la puedes conseguir de cualquier manera y mientras más dinero tengas y más experiencia tengas como jugador de Albion, será más fácil, así que no considero que sea relevante centrarse en este aspecto, siendo que la recolección es un aspecto más valioso. Teniendo en cuenta que todo lo del juego es generado por los jugadores, los recursos serán muy bien valuados en el inicio de un nuevo servidor.